Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Simples Mates con Moni. Hoy les voy a explicar cómo calcular las funciones trigonométricas de un triángulo. Bueno, es un tema de geometría y trigonometría. Tenemos un punto que es el punto 6,8. Antes que nada, las funciones trigonométricas se obtienen solamente de los triángulos rectángulos. Y bueno, las funciones trigonométricas son las razones trigonométricas de los lados de un triángulo. ¿Qué es una razón? Es una división. Es una proporción que hay entre los lados de un triángulo, basadas en un ángulo, pero el ángulo debe de ser un ángulo menor de 90 grados, un ángulo agudo. Vamos a dibujar primero el triángulo y ahorita explico esa parte. Bueno, tenemos el punto 6,8, donde sabemos que la coordenada del punto es x, y. El primer valor es de x y el segundo valor es de y. Ahora, si lo ubicamos en nuestro plano cartesiano, tenemos el origen, tenemos el eje de las x, que es el eje de las abscisas, y el eje de las y, que es el eje de las ordenadas. Si estamos ubicados en x en 6, entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tenemos nuestro valor en x, y en y estamos en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos desplazamos hasta donde quedó el 6 de nuestras x. Aquí tenemos nuestro punto, 6,8. Si trazamos del origen a este punto una línea, entonces se forma un triángulo rectángulo, donde aquí tenemos nuestro ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Y por teorema de los triángulos sabemos que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Bueno, vamos a calcular las funciones trigonométricas de este ángulo, que es lo que comentaba al inicio. Debe de ser un ángulo agudo menor de 90. Ajá, los ángulos agudos son menores de 90 grados. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo agudo. Vamos a llamarlo alfa. Podemos llamarlo alfa, beta, gamma, independientemente del nombre que le pongamos, es nuestro ángulo. Entonces, si este mide 6, es un cateto. El otro cateto de acá mide 8. Y bueno, esta es nuestra hipotenusa. Vamos a llamarla C. Ok, entonces si tenemos los dos catetos y nos falta la hipotenusa, hacemos uso del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces a este vamos a llamarle A y a este B. Tenemos los catetos, hay que encontrar la hipotenusa. Sustituimos aquí. Entonces A vale 6, 6 al cuadrado más B, que vale 8, 8 al cuadrado. Si desarrollamos estos cuadrados nos da 36 más 64. La suma de estos nos da 100. Pero es nuestra hipotenusa al cuadrado. Para quedarnos solamente con la hipotenusa, calculamos su raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 100 es 10. Es el valor de C. Ahora ya tenemos todos los valores. Vamos con las funciones. Seno de alfa, que es en este caso nuestro nombre del ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Es el que está al lado contrario del ángulo, es el opuesto al ángulo. El cateto adyacente, el que está junto al ángulo. Y la hipotenusa es la diagonal, es el lado más grande de nuestro triángulo. Ahora, tenemos seno, coseno y tangente. De aquí, la cotangente es inversa de la tangente. Si es inversa, entonces la razón, que es esta división, la razón trigonométrica es invertida. Queda cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es inversa de coseno. Queda hipotenusa sobre cateto adyacente.
Y la cosecante es la inversa de seno. Y entonces queda hipotenusa sobre cateto opuesto. Y bueno, ya tenemos nuestras razones trigonométricas, vamos a sustituir. Entonces, cateto opuesto de alfa es 8. 8 sobre la hipotenusa que es 10. Que esto lo podemos simplificar sacándole mitades a 4/5. Y podemos pasarlo a decimales. 4 entre 5 nos da 0.8. El coseno es cateto adyacente, que es el que está junto al ángulo, 6 sobre hipotenusa, que es 10. Tangente cateto opuesto, que es 8, sobre cateto adyacente, que es 6. Y las otras son inversas, como mencionaba hace un momento. Cotangente, cateto adyacente es 6 sobre cateto opuesto 8. Queda como la inversa de tangente. Secante, 10, que es la hipotenusa, sobre cateto adyacente, que es 6. Cosecante, hipotenusa 10 sobre cateto opuesto, que es 8. Y bueno, como puedes observar, quedan los valores invertidos a las primeras 3. Ahora vamos a sustituir a simplificar, porque en todas se puede. Sacamos mitades 3 y mitad de 10, 5. Mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5, mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5 y mitad de 8, 4. Hasta aquí lo podemos dejar en fracción o bien pasarlo a decimales. 3 entre 5 nos da 0.6. 4 entre 3, 1.33. Periódico. 3 entre 4, 0.75. 5 entre 3 nos da 1.6. Igual periódico. 5 entre 4 nos da 1.25. Y bueno, esos son los resultados de nuestras funciones trigonométricas con los valores de este triángulo rectángulo. Entonces, bueno, hasta aquí. Espero te haya agradado. Si crees que le sirve a alguien más, comparte de favor. Suscríbete para que te lleguen otros videos de trigonometría, de álgebra, de cálculo diferencial, de otras materias. Saludos. Bye.